Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Charvam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yayamudirajet Savai Pumsam Paradharmo Yato Bhakti Yadokshaye Ahaitukya Pratihata Yayatma Suprashirati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Janayatyashu Veragyam Janam Chajat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, la sesión anterior terminamos el capítulo 3 del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Entonces, canto 1, el día de hoy inicia el capítulo 4. Canto 1, capítulo 4, mantra 1. Este capítulo dice que es la aparición de Sri Narada. Y dice este mantra así: Vyasa Uvacha Iti Vruvanam Samstuya Muninam Dirga Satrinam Vrida Kulapati Shutam Babricha Shaunaka Bravit. Al oír a Sutta Goswami hablar así, Saunaka Rishi, quien era mayor, erudito y el líder de todos los rishis que estaban participando en la prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló dirigiéndose a él de la siguiente manera. Significado: en una reunión de eruditos, cuando se congratula al orador o se lo recibe con algún discurso, el que lo hace debe cumplir con los requisitos siguientes. Debe ser el líder del grupo y un hombre de edad. Además, debe ser sumamente erudito. Saunaka Rishi cumplía con todos esos requisitos y por eso se puso de pie para congratular a Sutta Goswami cuando éste expresó su deseo de presentar el Srimad Bhagavatam tal como lo habría oído de los labios de Sukadeva Goswami, y además tal como él personalmente lo había comprendido. La comprensión personal no implica que, por vanidad, uno deba de exhibir su propio aprendizaje, mediante el hecho de tratar de superar al acharya anterior o al maestro anterior. Uno debe tener plena confianza en el acharya que lo precede, y al mismo tiempo debe entender también el tema en cuestión, que pueda presentarlo de una manera idónea para las circunstancias particulares. La finalidad original del texto debe mantenerse. No debe extraérsele ningún significado oscuro, mas aún así debe ser presentado de una manera interesante para que el público pueda entenderlo. Eso es verdadera comprensión. Saunaka Rishi, el líder de la asamblea, pudo apreciar el valor del orador, Sutta Goswami, simplemente cuando éste se pronunció las palabras Yataditam y Yatamati, y por consiguiente tuvo mucho gusto en congratularlo en éxtasis. Ningún hombre culto debería estar dispuesto a oír a una persona que no representa al acharya original. Así que, en esta reunión, en la que se estaba recitando el Bhagavatam por segunda vez, el orador y el público eran genuinos. Esa debe de ser la pauta de la recitación del Bhagavatam, de manera que su verdadero propósito se cumpla sin dificultad. A menos que se cree esa situación, la recitación del Bhagavatam con propósitos ajenos es una labor inútil, tanto para el orador como para el público. Entonces hay que, voy a hacer un paréntesis aquí rápido. Hay que recordar que primero el rey Pariksit escuchó el Bhagavatam, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando él escucha el Bhagavatam de Shukadeva Goswami, mientras Shukadeva Goswami le decía el Bhagavatam, ahí estaba Sutta Goswami. Sutta Goswami escucha el Bhagavatam y después
pasa ese pasatiempo y después él se presenta en una asamblea de sabios que iban a hacer un sacrificio de 1000 años para que la entrada de Kali Yuga no fuera tan fuerte. Esta era. Y entonces iban a hacer un sacrificio y cuando hacen ese sacrificio llega Sutta Goswami y entonces ofrece cantar el Bhagavatam tal como lo escuchó de labios de Sukadeva cuando se lo dijo a Pariksit. No sé si me entiendes. Entonces pues como un brevario para entender el contexto, porque luego cuando no hay contexto uno puede perderse muchas cosas por no tener el contexto. Mantra 2. Shaunaka Uvacha Shuta Shuta Mahavaga Vada no Vadatam Vara Katam Bhagavatim Punyam Yata Aha Bhagavan Shuka. Shaunaka dijo: Oh Sutta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam, que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Shukadeva Goswami. Shaunaka Rishi, al dirigirse aquí a Sutta Goswami, lo nombra 2 veces, movido por una gran alegría debido a que él y los miembros de la asamblea estaban ansiosos de oír la exposición del texto Bhagavatam que profirió Shukadeva Goswami. Ellos no estaban interesados en oírlo de labios de un farsante que lo interpretara a su propia manera para ajustarlo a sus propios fines. Por lo general, los presuntos recitadores del Bhagavatam son o bien lectores profesionales o impersonalistas supuestamente eruditos que no pueden penetrar en las actividades personales y trascendentales de la suprema personalidad. Esos impersonalistas extraen a la fuerza algunos significados del Bhagavatam, con el propósito de que complementen y apoyen los puntos de vista impersonalistas. Los lectores profesionales van de inmediato al 10º canto, para explicar de una manera errónea la parte más íntima de los pasatiempos de Krishna. Ni los unos ni los otros son personas fidedignas para recitar el Bhagavatam. Solo aquel que esté dispuesto a presentar el Bhagavatam según el punto de vista de Sukadeva Goswami, y solo aquellos que estén dispuestos a oír a Sukadeva Goswami y a su representante, son participantes genuinos de la discusión trascendental del Srimad Bhagavatam. Mantra 3. Kashmin yuge pravriteyam Shtaneva kena hetuna Kuta shanchodita Krishna Kritavan samhitam muni. Traducción. ¿En qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo y por qué fue emprendido? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esta obra literaria el gran sabio Krishna Vaipayana Vyasa? El erudito Shaunaka Rishi hace muchas preguntas acerca del Bhagavatam, por ser la contribución especial de Vyasadeva. Todos los sabios ahí reunidos sabían que Vyasadeva ya había explicado el texto de los Vedas de diversas maneras, abarcando hasta el Mahabharata, para que pudieran entenderlo las personas poco inteligentes de la siguiente era de Kali Yuga. Estamos hablando que esto tiene más de 5000 años. Es decir, las mujeres, los shudras, los niños, los integrantes caídos de familias de hombres que han nacido por segunda vez. Pero el Srimad Bhagavatam es trascendental a todas esas obras védicas, pues no tiene nada que ver con ninguna cuestión mundana. Por lo tanto, esas preguntas son muy inteligentes y apropiadas. Mantra 4. Tasha Putra Mahayogi Shamadrin Nirvikalpakaya Ekantamati Unidra Guda Muda Iveyati. Su hijo, el hijo de Vyasadeva, era un gran devoto, un monista ecuánime cuya mente estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante. Shukadeva Goswami era un alma liberada, y en virtud de ello siempre estaba alerta, vigilando no ser atrapado por la energía ilusoria de Maya. En el Bhagavad Gita se explica de una manera muy clara ese estado de alerta. El alma liberada y condicionada tienen diferentes ocupaciones. El alma liberada siempre está dedicada al sendero progresivo de logros espirituales, que es algo así como un sueño para el alma condicionada. El alma condicionada no puede imaginar las ocupaciones reales del alma liberada. Mientras el alma condicionada sueña así
acerca de las ocupaciones espirituales, el alma liberada está despierta. De forma similar, la ocupación del alma condicionada parece ser un sueño para el alma liberada. Un alma condicionada y un alma liberada puede que parezcan estar en el mismo plano, pero de hecho sus ocupaciones son diferentes y su atención siempre está alerta, ya sea en el disfrute de los sentidos si es la condicionada o en la autorrealización si es la liberada. El alma condicionada está absorta en la materia, mientras que el alma liberada, la materia le es totalmente indiferente. Esa indiferencia se explica de la siguiente manera. Mantra 5. Drishtua nu yantam Rishim atmayam api anagyan Devyo hriya paridadur nashutasya shitram Tat viksya prichati munao jagadush tavasti Stripum vida natu shutasya vivikta triste. Mientras Vyasadeva seguía a su hijo, una hermosa doncella se estaba bañando desnuda y se cubrieron el cuerpo con tela. Aunque el propio Vyasadeva no estaba desnudo, mas ellas no habían hecho eso cuando pasó el hijo de él. O sea, había unas chavas desnudas, pasó el hijo de Vyasadeva y ellas no se taparon, pero cuando pasó Vyasadeva sí. El sabio preguntó el porqué de ello y las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre masculino y femenino, pero el sabio sí hacía esas distinciones. Significado. Se dice que un sabio erudito, en virtud de su visión espiritual, mira con igualdad al brahmana, erudito respetable, al chándala, persona que come perros, al perro o a la vaca. Sukadeva Goswami alcanzó ese estado. Acuérdate que Sukadeva Goswami es hijo de Vyasadeva, que es el compilador de los Vedas, ¿sí me entiendes? Y el que escribe el Bhagavatam. Y Sukadeva Goswami es el que dijo el Bhagavatam al rey Pariksit, y a él lo escuchó Sutta Goswami, que es el después, lo dijo en Naimisaranya. Todo eso se toca aquí, ¿no? ¿Entienden más o menos o no tanto? Más o menos. Entonces, Sukadeva Goswami alcanzó ese estado de vida espiritual. Por lo tanto, él no veía lo masculino o lo femenino. Él veía a todos como entidades vivientes con diferentes atuendos. Las damas que se estaban bañando podían decir lo que pasaba por la mente de un hombre, con solo estudiar su semblante. De la misma manera en que con mirar a un niño uno puede decir cuán inocente es. Shukadeva era un joven de 16 años y en consecuencia todas las partes de su cuerpo estaban debidamente desarrolladas. Además, él estaba desnudo y las damas también, pero debido a que Shukadeva era trascendental a las relaciones sexuales, se veía muy inocente. Las damas, mediante sus capacidades especiales, pudieron darse cuenta de ello de inmediato y por consiguiente no se preocuparon mucho por él. Pero cuando el padre de este pasó, las damas se vistieron rápidamente. Las damas eran como hijas o nietas de Vyasadeva. Mas sin embargo, ante la presencia de él reaccionaron conforme a las costumbres sociales, ya que Vyasadeva desempeñaba el papel de un hombre casado. El hombre casado tiene que distinguir entre lo masculino y lo femenino, pues de lo contrario no puede estar casado. Luego uno debe tratar de conocer la diferencia que hay entre el alma espiritual y el cuerpo, sin ningún apego por lo masculino y lo femenino. Mientras existe ese apego, uno no debe tratar de convertirse en un sannyasi o en un guru como Sukadeva Goswami. Por lo menos teóricamente, se debe estar convencido de que una entidad viviente no es ni masculina ni femenina. La ropa externa está hecha de materia, por naturaleza material, para atraer al sexo opuesto y así mantenerlo a uno enredado en la existencia material. Un alma liberada está por encima de esa distinción pervertida y no hace diferencias entre un ser viviente y otro. Para ella todos son el mismo e idéntico espíritu. El estado liberado constituye la perfección de esa visión espiritual, y Shukadeva Goswami alcanzó ese estado. Vyasadeva también se hallaba en la etapa trascendental, pero por cuestiones de costumbre, como era una persona casada, no pretendía ser un alma liberada. ¿Cuánto llevamos, Fit? Mantra 6. Katam alakshita paurye.
Shamprapta Kuru Yangalan, un Mata Muka Yadavat, Vicharan Gaya Savaye. ¿Cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, a Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapura, hoy Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Yangala, con el aspecto de un demente mudo y retardado? Así es como veían al alma liberada de Sukadeva Goswami. Antiguamente, la actual ciudad de Delhi era conocida como Hastinapura, pues en un principio fue fundada por el rey Hasti. Sukadeva Goswami, después de abandonar su casa paterna, se puso a errar como un demente, y por lo tanto era muy difícil para los ciudadanos reconocer su excelsa posición trascendental. Por consiguiente, así es que aguas con el monene, por consiguiente, a un sabio no se le reconoce con la vista, sino con el oído. Uno debe acercarse a un sadhu o un gran sabio no para verlo, sino para oírlo. Si uno no está dispuesto a oír las palabras de un sadhu, no obtendrá ningún beneficio. Shukadeva Goswami era un sadhu que podía hablar acerca de las actividades trascendentales del Señor. Él no se dedicaba a satisfacer los caprichos de ciudadanos normales. Él fue reconocido cuando expuso el tema del Bhagavatam y nunca trató de utilizar malabarismos como si fuera un mago. Exteriormente parecía ser un retardado y mudo de mente, pero en realidad era la personalidad trascendental más elevada de todas. Mantra 7. Katam va pan dave yasya, rayasher munina shaha, sambada sambabut tata, yatresha, satwati shruti. ¿Cómo llegó el rey Pariksit a conocer a ese gran sabio? Haciendo posible que esta gran esencia trascendental de los Vedas le fuese cantada. O sea, ¿cómo fue posible que el rey Pariksit llegara a conocer a Sukadeva Goswami para que le cantara la trascendencia del Bhagavatam? Significado: aquí se declara que el Bhagavatam es la esencia de los Vedas. No es una historia imaginaria como a veces lo consideran algunos hombres desautorizados. También recibe el nombre de Shuka Samhita, o el himno védico que habló Sukadeva Goswami, el gran sabio liberado. Mantra 8. Shago dohana matramhi, griheshu griha medinam, avakshate maha bagash, tirti kurvams tat ashramam. Traducción: Sukadeva Goswami estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada solo lo suficientemente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. Sukadeva Goswami se reunió con el emperador Pariksit y le explicó el texto del Bhagavatam. Él no estaba acostumbrado a permanecer en la residencia de ninguna persona casada por más de media hora, y apenas para recibir la limosna del afortunado dueño de la casa. Esto lo hacía para santificar la residencia con su presencia auspiciosa. Por consiguiente, Sukadeva es un predicador ideal que está fijo en la posición trascendental. Aquellos que se encuentran en la orden de vida de renuncia y que están dedicados a la misión de predicar el mensaje de Dios deben aprender de las actividades de Sukadeva Goswami, que ellos no tienen nada que ver con las personas casadas, con la excepción de iluminarlos en lo que refiere al conocimiento trascendental. La actividad de pedirle limosna a una persona casada debe tener el propósito de santificar su casa. Aquel que se encuentra en la orden de vida de renuncia no debe dejarse seducir por el encanto de las posesiones mundanas de los casados y en consecuencia quedar subordinado a los hombres mundanos. Para aquel que está en la orden de vida de renuncia, esto es mucho más peligroso que ingerir veneno y así suicidarse. Mantra 9. Abhimanyu Shutam Shuta, Prabhu Bhagavatotamam, Tasya Yanma Mahascharyam, Karmani Cha Grihina. Se dice que Maharaj Pariksit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. El nacimiento de Maharaj Pariksit es maravilloso debido a que mientras se hallaba en el vientre de su madre, fue protegido por Krishna.
Sus actividades son también maravillosas porque castigó a Kali, quien intentaba matar a una vaca y a un toro, que significaban el Dharma y la Madre Tierra. Matar a las vacas significa acabar con la civilización humana. Él quería proteger a la vaca para que no fuera matada por el gran representante del pecado. Su muerte también es maravillosa, pues recibió previo aviso de cuándo iba a morir, lo cual es maravilloso para cualquier ser mortal. Y en consecuencia se preparó para ello, sentándose a orillas del Ganges en ayuno y oyendo las narraciones de las actividades trascendentales del Señor. Durante todos esos días en los que él oyó el Bhagavatam, no comió ni bebió, ni tampoco durmió ni siquiera por un momento. Así que todo lo relacionado con él es maravilloso, y sus actividades son dignas de ser oídas con atención. Aquí se expresa el deseo de oír hablar de él en detalle. Mantra 10. Shashamrat Kashya Bhajeto Pandunam Mana Vardhana Prayo Pavishto Gangayam Anadritya Dirat Sriyam. Él era un gran emperador y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan excelso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pandu. ¿Por qué dejó todo para irse a sentar a orillas del Ganges y ayunar hasta la muerte? Significado: Pariksit era el emperador del mundo y de todos los mares y océanos. Él no tuvo que tomarse la molestia de adquirir dicho reino mediante su propio esfuerzo. Él lo heredó de sus abuelos, Maharaj Yudhishthir y los hermanos de este. Además, se estaba desempeñando muy bien en la administración y era digno del buen nombre de sus antepasados. Por consiguiente, no había nada malo en su opulencia y administración. Entonces, ¿por qué había él de dejar todas esas circunstancias favorables y sentarse a orillas del Ganges a ayunar hasta la muerte? Esto es asombroso, y por eso todos estaban ansiosos de conocer la causa de ello. Mantra 11. Namanti Yat Pada Niketam Atmana Shivaya Haniya Danani Shatrava Katam Shavira Sriyam Anga Dustayayam Yuve Shato Stratum Aho Sahao Shivi. Él era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza, y poseía opulencias reales insuperables. ¿Por qué quería dejarlo todo, incluso su propia vida? En su vida no había nada que hubiese que rechazar. Era un hombre muy joven y podía disfrutar la vida con poder y opulencia. Así que no había por qué retirarse de la vida activa. Él no tenía ninguna dificultad en recaudar los impuestos del Estado, pues era tan poderoso y caballeroso que hasta sus enemigos iban a él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Pariksit era un rey piadoso. Él conquistó a sus enemigos y por ello el reino estaba lleno de prosperidad. Había leche, granos y metales suficientes, y todos los ríos y montañas estaban llenos de potencia, de manera que todo era satisfacción en sentido material. Luego no había ninguna razón por la cual él tuviera que dejar prematuramente su reino y su vida. Los sabios estaban ansiosos de oír hablar de todo esto. Mantra 12. Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Ya Utamashloka Parayana Yana Jivanti Nat Martam Ashau Parashrayam Numocha Nirvidya Kuta Kalevaram. Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de otros. Ellos no viven por ningún interés egoísta, así que, aunque el emperador Pariksit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, no podía abandonar su cuerpo mortal, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Pariksit Maharaj era un rey y un hombre de familia ideal porque era un devoto de la personalidad de Dios. El devoto del Señor posee automáticamente todas las buenas cualidades, y el emperador era un ejemplo típico de esto. En lo personal, él no tenía ningún apego por las opulencias mundanas, pero como era el rey responsable del bienestar general, siempre estaba dedicado a las labores de bienestar del público, no solo en relación en esta vida, sino también en la consiguiente.
Él no permitía la existencia de mataderos ni matanza de vacas. Él no era un administrador parcializado y tonto que tomaría medidas para la protección de un ser viviente y al mismo tiempo permitiría que otro fuese matado. Como él era un devoto del Señor, sabía perfectamente cómo conducir su administración en aras de la felicidad de todo el mundo, hombres, animales, plantas y todas las criaturas vivientes. Él no poseía intereses egoístas. El egoísmo se centra o bien en uno mismo o en sus extensiones de uno mismo, pero él no era egoísta ni en un sentido ni en otro. Su interés radicaba en complacer a la verdad suprema, la personalidad de Dios. El rey es el representante del Señor Supremo, y por ende el interés del rey debe ser idéntico al del Señor Supremo. El Señor Supremo quiere que todos los seres vivientes lo obedezcan, y que en virtud de ello se vuelvan felices. Así pues, lo que al rey le interesa es guiar a todos los súbditos de vuelta al reino de Dios. De esto se infiere que las actividades de los ciudadanos deben ser coordinadas de manera tal que al final ellos puedan ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Bajo la administración de un rey representativo, el reino está lleno de opulencia. En esas circunstancias, los seres humanos no necesitan comer animales. Existe suficiente cantidad de granos alimenticios, leche, frutas y vegetales para que tanto los seres humanos como los animales puedan comer suntuosamente y a su entera satisfacción. Si todos los seres vivientes están satisfechos con la comida y con la protección y obedecen las reglas prescritas, no puede haber ningún disturbio entre un ser viviente y otro. El emperador Parikshit era un rey digno y en virtud de ello todos estaban felices durante su reinado. ¿Cuánto llevamos? Pues con eso terminamos el texto 13, texto 12, para empezar el 13, texto 12 del canto 4, que es la aparición de Narada, del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Y entonces, bueno, es muy interesante ver más o menos cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Entonces, primero, Shukadeva Goswami, que es hijo de Vyasadeva, el compilador del Bhagavatam y de los Vedas. Entonces Shukadeva Goswami era una alma realizada. Esta alma realizada llega a Hastinapura, donde estaba el rey Parikshit, que era donde, bueno, se menciona en Kurukshetra, en el Mahabharata. Entonces, cuando llega con Maharaj Parikshit, bueno, pasa toda la historia y al final de cuentas le termina por una maldición que tuvo el rey Parikshit. Sabe que va a morir en 7 días, entonces abandona su reino y se va a las orillas del Ganges a hacer ayunos. Y a hacer ayunos y escuchar de labios de Shukadeva Goswami el Srimad Bhagavatam. Después, ahí mismo, se encuentra Suta Goswami, que es también otro sabio autorrealizado, otro gran rishi. Él después escucha todo el Bhagavatam, mientras se lo dicen a Parikshit. Y él después, cuando van a Imisarania a ver a los sabios que están haciendo un gran sacrificio para la entrada de Kali Yuga, él se ofrece a recitar el Bhagavatam. Y entonces el Bhagavatam también lo recita Suta Goswami. Entonces es más o menos para que se vaya entendiendo como un brevario de la historia y que no se vaya haciendo tan pesado si uno no entiende ciertas cosas. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nos vemos en la siguiente sesión.